Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues estamos otro día más aquí para poder hablar de la palabra de Dios. El día de hoy, el tema que vamos a hablar se llama ¿Cómo inició todo? Bueno, este video es acerca más que nada de mi testimonio, de cómo es que estoy aquí y cómo es que terminé dando la palabra de Dios. Porque bueno, eh, sabrán que yo estoy dando la palabra de Dios en una iglesia que se llama El Poder del Espíritu Santo. Este noviembre cumplimos dos años de que estamos dando la palabra de Dios. Y la verdad es que estamos, pues yo estoy muy contenta. No ha sido fácil, pero pues Dios siempre nos ha socorrido. Bueno, ¿cómo inició todo esto? Yo quiero contar rápidamente y no quiero hacer con mucha extensión, solamente como lo principal, cómo es que inició todo esto. Yo aproximadamente cuando tenía 19, 20 años, inicié pues conociendo al Señor. Nosotros éramos católicos, entonces mi tío, a mi mamá en ese momento estaba pasando por un momento complicado de salud y le invitó a la iglesia. Entonces de ahí nosotros conocimos completamente diferente, que aún así será para otro video lo que viví en esa iglesia. Pero bueno, como sea, ahí fue donde iniciamos y conocimos al Señor verdaderamente de otra manera que lo habíamos conocido, ¿no? Entonces, de ahí, realmente yo iba a la iglesia, sí iba los domingos y todo, pero como que normalito, ¿no? La cosa. Entonces yo, la verdad es que yo quería conocer más a Dios, ¿no? Cada día. Y Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, pero recuerdo que un tiempo que estuve en una guerra espiritual, ya que bueno, yo anteriormente era una persona muy, puedo decir, muy nerviosa, muy ansiosa. Era una persona que siempre estaba triste y por muchas cosas que me han pasado, que también va a ser otro video que les quiero contar, era pues muy depresiva y también era un poco amargada. Pero sobre todo era muy estresada y ansiosa, siempre pensaba en el futuro y yo tenía como que mis planes y como no me salieron así me frustraba muchísimo. Entonces, desgraciadamente, eso me afectó muchísimo en mi estado de salud. Recuerdo que cuando terminé la universidad fue un caos muchísimo, sobre todo porque yo quería hacer lo mejor, ¿no? Quería ser la mejor dentista, yo estudié para cirujana dentista, entonces como que todo era de que me tengo que titular y como que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, entonces me ganaron muchísimo los nervios, o sea, yo era una persona desde ahí, bueno, desde la carrera que era muy, pero muy nerviosa y sobre todo era una persona pues muy aprensiva a las cosas. Entonces, resulta que en ese momento yo pasé por dos parálisis faciales debido a toda esta situación, por muchos factores que me pasaron en ese momento en mi vida, aunados por supuestamente a que yo me quería titular, de que trabajaba y estaba muy estresada. Bueno, la primera vez que me pasó la parálisis fue por esta situación. La segunda fue porque la desencadenó porque uno de mis tíos muy cercanos a mí falleció. Y otro creo que fue lo que desencadenó, como que me causó muchísimo estrés, aparte del trabajo que me negreaban muchísimo, era que mi perrito en ese momento que yo tenía, Puchi se llamaba, se cayó de la azotea
y se fracturó su patita. Entonces, el verlo cómo se cayó, cómo lloraba, cómo tenía el hueso salido y que el veterinario me decía que a ver si salía de la cirugía, todo eso ocasionó que yo tenía mucho estrés. Después tuve que cuidarlo, que comiera, que se cuidara la pata. No, o sea, digo, a lo mejor una persona normalita, pues ahora sí que eso no le estresa. Pero yo ya traía mucho estrés y bueno. Entonces la segunda vez que me dio la parálisis facial me dio mucho más fuerte porque tenía como un año que me había dado la anterior. Entonces apenas mis nervios estaban como, pues apenas como otra vez reaccionando y todo eso. Entonces, la segunda vez que me dio la parálisis facial, para la gente que no sabe qué es una parálisis facial, es cuando el nervio trigémino pues se paraliza, o sea, como dice parálisis facial, de nervio facial. Y esto es sobre todo de un lado, en mi caso fue del lado derecho, en donde se te cae como el ojo, el párpado para abajo, la boca se te va chueca, o sea, no sientes prácticamente la mitad de tu cara, no puedes tener como estas expresiones faciales de levantar, de todo esto, ¿no? Entonces, dejen de físicamente que te ves muy mal, sino más bien las consecuencias que me dejó fue que me alteró muchísimo el sistema nervioso. Entonces, aunado a esto, yo no dormía, yo no comía, vivía con mucho miedo, después me daban ataques de pánico, cuando iba a la iglesia viví un ataque espiritual tremendo, me ponía muy mal, tenía siempre miedo, literal dejé de trabajar, no salía de mi casa, no me bañaba, no comía porque para esto me dio como mucho vértigo, entonces todo el tiempo estaba acostada y todo esto me desencadenó una depresión terrible. Entonces yo me acuerdo que iba al doctor porque me sentía desesperada, ansiosa, me sentía muy mal y recuerdo que la doctora me dijo, necesita al psiquiatra. Fui con el neurólogo y me dijo que lo que tenía era un trastorno ansiolítico depresivo y me mandó ansiolíticos. Los ansiolíticos solamente te hacen que, pues de que no sientas tanto, ¿no? O sea, estos miedos, este nerviosismo que no es real. Y la ansiedad es siempre estar luchando contra tus propios pensamientos. Tú eres, ¿no? O sea, pero a veces la gente dice, es tu propio enemigo. Ahora sabemos que este tipo de enfermedades mentales pues son más que nada es una guerra, una pelea espiritual, porque Satanás constantemente te dice es que tú no vas a poder y es que si sales te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Sí, es muy difícil. Yo recuerdo que los viernes ahí en mi iglesia yo que iba hacían oración de liberación, entonces yo todos los viernes iba. Miren, yo tenía una fe muy grande porque yo en mi desesperación el doctor me daba estos tratamientos y me los tomaba y en lugar que me ayudaban, lo único que hacían literal era que me ponía muy mal, ¿no? Me ponía muy mal. Y literal sí sufrí mucho porque en lugar que me ayudaran me afectaba más. Entonces yo recuerdo que me ponía a llorar con Dios. Señor, yo no me voy a tomar esto, yo confío en ti, pero con la ansiedad, con las taquicardias, con el escalofrío. No, no, eso no se lo decía absolutamente a nadie. Yo creo que todos los que hemos pasado por ansiedad saben a lo que me estoy refiriendo. Y esto me llevó a una depresión profunda porque ya no comía, bajé mucho de peso, ya no me bañaba, siempre estaba irritable, siempre estaba peleando con mi mamá, me ponía siempre a llorar, todo me dolía, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, todo me dolía, me sentía muy cansada, muy fatigada, si no hacía nada era como si hubiera ido a correr un maratón. Era un desgaste físico y mental impresionante. Y recuerdo que cuando iba a la iglesia, en ese momento todavía como que no comprendía tanto, pero me sentía más mal. Yo decía, Señor, pero si yo vengo a buscarte, ¿por qué en la iglesia me siento aún más mal? Escuchaba la palabra, algo me ponía muy mal. Evidentemente era porque
yo estaba teniendo una lucha espiritual grandísima. Obviamente yo escuchaba la palabra de Dios y me ponía mal, no me estaba liberando. El pastor me recomendó en ese tiempo que yo me bautizara. Me bauticé, hermanos, con mucho miedo y pero no se los puedo imaginar cuántos tropiezos tuve que pasar para poderme bautizar, para seguir yendo a la iglesia, porque literal era una lucha muy tremenda. Por eso me da mucha risa cuando la gente dice, ay, yo no voy a la iglesia porque me duele la cabeza, ay, yo no voy a la iglesia porque me duele el estómago, ay, yo no voy a la iglesia porque estoy cansada. De verdad, yo recuerdo que yo tenía 3 noches sin dormir y yo esperaba el viernes, aunque me sentía mal, porque yo sabía que ahí estaba la solución, ¿no? Era mi solución porque yo había ido con los doctores y nada me había hecho. Me aferré muchísimo a Dios, de verdad. Tuve mucha fe en ese proceso y no fue de la noche a la mañana que Dios me curó y que Dios me liberó. Yo recuerdo que a veces leía así en internet testimonios de gente que decía que te llevaba 20 años con ansiedad, con los ataques de pánico. Y yo decía, no, Señor. O sea, yo literal, si yo sigo con esto más tiempo, yo no voy a poder soportarlo. O sea, yo le dije, Señor, yo creo que yo me voy a morir, me voy a suicidar. Hay gente que critica mucho a la gente que se suicida. Yo, claro, no estoy de acuerdo con ese suicidio, pero en ese momento cuando tú estás tan mal, de verdad espiritualmente, con ese tipo de enfermedades, sí, claro que te pasa por la mente el suicidio. Yo nunca lo intenté, más sí lo pensé. ¿Para qué sirvo? No sirvo para nada. Soy una fracasada, soy una enferma. Ni tan siquiera ya puedo trabajar, ni tan siquiera ya tengo ganas de nada. Pasó como 6 meses, les juro que yo sin agarrar el teléfono. Y para que yo no agarre el teléfono, es que de verdad sí estaba muy grave. 6 meses sin agarrar mi teléfono. Recuerdo que el día que lo prendí, me llegaron una cantidad impresionante de notificaciones y ahí me di cuenta que estaba mal, ¿no? Que estaba muy mal. Yo duré hace aproximadamente un año hasta que mi mamá me dijo, es que no puedes seguir así, tienes que enfrentar esos miedos. Y recuerdo que me mandaron con el psicólogo. A mí lo que me ayudó mucho a mí, obviamente fue Dios, pero también las cosas naturales, no de algo que manda el médico, drogas, ansiolíticos, nada de eso, porque al contrario me hacían sentir más mal. Por eso es que la pasaba tan mal, pero Dios fue el que me ayudó realmente a tener fuerzas para poder soportar todas esas cosas. Pero también las cosas naturales me ayudaban mucho. Y recuerdo perfectamente que yo le decía al Señor un día, como los alcohólicos, un día a la vez, ¿no? O sea, despertar y decir, Señor, vamos por este día y le voy a echar ganas. Porque sentí un momento que yo perdí el control de mis emociones, perdí el control, era una guerra tremenda. Yo decía, de esto no tengo, o sea, no puedo salir de esto yo sola, ni el médico me ayuda, Dios era mi solución. Realmente yo tenía mucha fe, les digo, porque me sentía más mal yendo a la iglesia, pero gracias a Dios, esto duró como un año, cuando me dijo un doctor, deberías de ir con el psicólogo, te va a ayudar. Yo la verdad no creía tanto en los psicólogos y aún no tanto. Pero creo que este psicólogo Dios lo usó mucho. Mi temor realmente siempre fue de salir a la calle, porque como yo tenía mucho vértigo, era el de que me cayera o algo y ya. Me acuerdo que la psicóloga me dijo algo. Me dijo, pues es que si te caes te paras y te levantas y sigues, ¿no? Y yo me quedé así y después leyendo la Biblia recuerdo que decía que en Dios todo lo puedo porque Él me fortalece, ¿no? O sea, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Entonces yo me agarré, me fui a buscar un trabajo. Me acuerdo que la primera vez que me fui a buscar un trabajo mi mamá me acompañó literal a la entrevista porque no podía, me daba mucho miedo ir sola.
Y la primera vez, porque sí me lo dieron, me acuerdo, y pedí como trabajo de medio tiempo, me acuerdo que la primera vez que yo me fui sola en el pecero, en el metro, sí fue un momento bien complicado, chicos, porque yo la verdad es que eh, pues le sufrí mucho, ¿no? Le sufrí mucho. Pero ya no quiero hacer mucho más largo esto. Poco a poco fui cobrando mi libertad y mi salud. Fue difícil, fue un año. Cuando pasó todo esto, yo tenía la intención de servirle a Dios. Desgraciadamente, pues por cosas de mi iglesia que me ponían muchos peros. Y también yo, la verdad, de que pues como que ya no quisieron y ya no hice el esfuerzo. Pero ahora sé que no era el momento adecuado para que yo lo hiciera, ya que pues en ese momento yo me faltaban muchas cosas por aprender. Después de 5 años de eso, me pasaron muchas cosas, muchas cosas. Pero lo que yo les quiero contar es que después de esos 5 años, mi estómago quedó bastante mal por el ácido que yo generaba, porque era muy nerviosa y por todos los medicamentos que me había tomado y porque, no manches, o sea, yo me veía muy mal de que era muy aprensiva. Entonces yo sufría mucho de gastritis, pero llegó un momento que yo no podía vivir sin el omeprazol. Pero ahora llegó un momento en el que yo ya no podía comer ni pechuga asada y llegó un momento en el cual que ya me necesitaban inyectar para el dolor. Cosa que dije, esto ya está muy mal, esto no puedo seguir así. Obviamente ha habido con otros doctores, especialistas en, obviamente, ¿cómo se llama? Gastroenterólogo. Y ellos me habían dado tratamientos, pero no se me quitaban. Hasta que, bueno, una tía me habló de un doctor. Fui a verlo y me dijo, necesito que te hagas una biopsia y un examen que no me acuerdo, la endoscopía, ¿no? Endoscopía, me mandó a hacer una endoscopía para ver cómo estaba mi estómago, porque yo no podía comer nada, estaba delgadísima, ¿no? O sea, estaba ya muy mal. Fui cuando me hicieron la endoscopía, pero me la hicieron sin anestesia, entonces fue un momento muy doloroso y yo sentía todo, ¿no? Te meten una manguerita aquí por la nariz y te lo bajan hasta llegar hasta el estómago. Yo recuerdo que sí me sentí muy mal, muy incómodo sobre todo, y recordaba que el doctor decía, mira esto y mira el otro. Entonces cuando terminó la biopsia a mí me dijo, ¿sabes qué? Siéntate ahí porque necesito hablar contigo. Y yo recuerdo que a todos los pacientes como que salían y ya se iban. Y yo dije, creo que hay algo, porque yo entre esta situación yo escuché, porque por los nervios obviamente pues, estaba así de que respirar y todo eso. Y me dijo, encontramos unas bolitas en tu estómago y te hicimos una biopsia. Y bueno, esperemos que no sea nada grave, no sea nada malo. Pero, pues bueno, te lo quería decir y pues bueno, hay que ver qué sale, ¿no? Dependiendo de lo que salga es pues a lo que nos vamos a enfocar. Puede ser algo malo, puede ser algo benigno, no lo sabemos hasta que tengamos los resultados de la biopsia. Obviamente cuando te dicen eso es un shock y te caen muchas cosas en tu mente, ¿no? Cuando yo llegué a la casa, pues sí me puse a llorar, la verdad, hermanos, porque aunque uno diga, tienes fe, y en ese momento sí iba a la iglesia, pero la verdad no era muy constante, tengo que decirlo. Fue un momento así de que, Dios mío, ¿y si tengo algo? No, yo estaba muy joven, la verdad, tendría como 30, sí, como 31 o 30 años, ¿no? Y cáncer sí era muy difícil en ese momento. Yo no lo entendía. Pero yo recuerdo que le dije al Señor, salga bien las cosas, Señor, yo voy a cumplir la promesa que te dije hace 5 años de servirte. Porque por cosas ya no lo hice, ¿no? Y aún así, aunque salga negativo, aunque salga positivo, algo malo, yo confío en ti y aún así quiero servirte.
yo me pongo en tus manos y pues que sea lo que sea, Señor, yo confío en ti. Y recuerdo que en ese momento unas personas me decían, ay, tú que eres cristiana y mira, estás enferma. Y creo que en ese momento no tenían trabajo. Entonces, pero aún así yo confiaba en Dios y yo sabía que todo iba a estar bien, que fuera lo que fuera, Dios iba a estar conmigo, ¿no? Recuerdo que fueron como una semana que se tardaron en darme el resultado, pero justo el día, chicos, que me iban a dar el resultado, fue el día que tembló horrible aquí en la Ciudad de México, en el 2017 creo, en septiembre. Ese día yo en la mañana estaba nerviosa porque ese día me iban a dar los resultados de saber qué era lo que tenía. Y resulta entonces que vino el temblor. Yo estaba peor de nerviosa. Recuerdo que ese día justo cuando estaba, cuando iba a temblar, yo ya empezaba a hacer videos, ¿no? O sea, así como que mis pininos. Y recuerdo que estaba grabando uno cuando empezó a temblar, yo estaba sola aquí en la casa y sí me espanté muchísimo. Recuerdo que entonces ya después al otro día me acordé de los estudios y le hablé al doctor y le dije, doctor, ¿qué pasó? Le mandé un WhatsApp y me dijo, déjame ver, porque no sé, pero creo que el hospital donde mandamos a hacer la biopsia quedó dañado. No, ¿cómo? Imagínense, volverme a hacer eso. No, fue una pesadilla. Después me dijo, no, la doctora sí los pudo recuperar y ya tienen los resultados. Mañana te mando el resultado. Total que para no hacérselas larga, me mandó el resultado como a los 2 días. Gracias a Dios no fue nada malo, fue algo benigno. Pero yo en ese momento le dije, Señor, a mí me dijo el doctor, estas cosas que te salieron fueron por tomar tanto medicamento para la gastritis, para el reflujo. Necesitas cambiar tu alimentación. Yo casi no comía nada, o sea, de verdad, era una dieta así súper. Y entonces yo decía al Señor, Señor, es que yo no puedo ya tomar más este medicamento. O sea, esto me hace daño. Y yo tomé la decisión de agarrar esos medicamentos, me acuerdo, y los tiré al bote de la basura. Y recuerdo un día que me puse a tener una comunión con Dios y le dije, Señor, yo literal, yo te voy a servir, yo no sé cómo. Puse una alabanza que me llenó mucho que se llama Cree en mí de Cristín de Clario. Se la canté como 10 veces. Está muy bonita, si la pueden escuchar. Y recuerdo que el Señor habló en mí y me dijo, hija, no te preocupes, va a venir alguien que te va a abrir camino, me dijo, y me vas a servir, no te preocupes. Y bueno, entonces me dijo así el Señor, vi una visión literal, como sillas en el patio de mi casa, ahí, ¿no? Y dije, no sé qué signifique. Bueno, y el Señor me dijo literal, yo voy a estar contigo. Bueno, entonces, para no hacerla tan larga, desde ese día que yo tomé la decisión de tener fe en Dios y no tomar más medicamentos, les puedo decir que ya puedo comer de todo, que ya no necesito tomarme esos medicamentos y de verdad, Dios es grande, porque Dios esta enfermedad tenía un propósito y era el decir, es hora cuando necesito, ¿no? Que lo hagas, lo que yo le había prometido al Señor, todo tiene su tiempo. Y recuerdo perfecto que en la iglesia donde yo iba, el pastor me dijo que como que quería alzarnos a mi mamá y a mí de obreras. Ahí se le dice obrera a la gente que va a evangelizar, que sirve en iglesia y todo esto. Entonces yo dije, bueno, pues creo que está en el cumplimiento. Pero yo en ese momento, ya en esa iglesia donde yo iba, ya no me sentía tan cómoda por otras cosas que después platicaré. Porque sentía que no era la iglesia o no estaban dando realmente el evangelio verdadero.
Entonces yo le pedí al Señor que me dijera realmente si era ahí donde yo quería que le sirviera o era en otro lado. Y el Señor me mostró que no, que esa iglesia ya no era. Mi papá tiene un salón de eventos y recuerdo infantiles y recuerdo que llegó una pastora a la casa y le dijo a mi papá que si le podía pues rentar los domingos en la mañana el salón para dar su prédica. Mi papá le dijo que sí. Entonces yo ahí tomé la decisión junto con mi papá de ya no ir a esta iglesia y congregarnos aquí con la nueva pastora. Cuando yo me congregué aquí con la pastora, realmente ella me enseñó un mundo completamente diferente del que yo venía. O sea, yo no conocía nada de lo que yo estaba en pañalitos, o sea, tantos años en esa iglesia. Cuando vino esta pastora, como que algo se despertó dentro de mí, como que el mismo Espíritu Santo se avivó. Y recuerdo que un día buscando al Espíritu Santo, el Señor me dijo, quiero que me sirvas. Y me dijo, yo te voy a respaldar. Recuerdo que cuando la pastora estaba dando la oración, yo decía, es que yo tenía algo de decir, ya no, es que ya no quiero estar sentada, ¿no? Obviamente yo ahí ayudaba a la pastora, íbamos a evangelizar a la gente, le ayudaba a pasar la cena o cosas, ¿no? De la iglesia, ¿no? Pero mi llamado era hablar la palabra, la verdad. Entonces yo empecé a hacer videos en Facebook cuando estaba la pastora, ¿no? Y empecé a leer más y empecé a estudiar más la Biblia y empecé a leer una escuela bíblica, me metí a estudiar. Entonces un momento llegó, pasó una situación aquí con la pastora que ya se tuvo que ir. En ese momento yo no comprendí, me sentía muy triste porque, pues, ¿qué iba a pasar? Entonces mi papá me dijo, no te preocupes, vamos a ir a otra iglesia. Y dije, ¿será? ¿No? La gente ya sabía que aquí se daba la palabra de Dios. Entonces mucha gente de la que venía aquí, la pastora se iba a otro lado, pero mucha gente decía que le quedaba muy lejos y que ya no podía ir. Entonces yo dije, ¿qué va a pasar con estas personas? Mi papá me dijo, vamos a la otra iglesia. Total que me fui con mi papá un domingo a la otra iglesia cuando ya no venía la pastora. Y el Espíritu Santo, estando buscando el Espíritu Santo en esta iglesia, me dijo el Espíritu Santo, tú ya no, te he dicho que ya no es para que estés sentada aquí. Tú tienes que hablar de la palabra de Dios. Y yo le dije al Señor, ¿pero por qué yo? Y Él me dijo, porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y yo le dije, pero es que yo no, o sea, yo no. Y me dijo el Señor, el Espíritu Santo me dijo, yo te voy a respaldar. Y obviamente es difícil, hermanos, porque hablar con las personas, hablar la palabra de Dios, el pararte, el exponerte, el que te critique, las críticas. No sé, hermanos, cuando habla el Espíritu Santo, tú no dudas y tú tienes una fuerza que no tenías antes. Tú lo haces, porque es algo que no hay duda. Entonces yo le dije, sí, Señor, claro. Y el Señor tiene tan bonitas cosas, tan detalles para hablar contigo y confirmarte las cosas, que después de ese día, 3 días seguidos, vi una paloma. Vi una paloma 3 días seguidos. Yo entendí ahí que fue la confirmación que el Espíritu Santo estaba conmigo y que era lo que el Señor quería que yo hiciera. Desde ese día, hermanos, yo le dije a mi padre, yo voy a dar la palabra de Dios. Él no lo entendió muy bien. Mi mamá ya también se había salido de la iglesia, la otra, y ella me apoyó. Y dijo, mamá, yo te apoyo, vamos a salir adelante. Desde entonces, este noviembre se cumple
2 años de que estoy dando la palabra de Dios. Desgraciadamente ahorita con esto de la pandemia, pues muchos hermanos ya no han venido y se han enfriado la fe, pero hermanos, no importa. Yo sigo hablando la palabra en redes y vamos a evangelizar, vamos a traer a más personas porque hoy más que nunca la gente necesita la palabra de Dios. Y ahí me di cuenta de lo que el Señor hace 2 años me decía, yo vengo pronto. Obviamente Él veía todo esto que estaba pasando y de que la gente necesita que se le hable de la palabra de Dios más que nunca. Yo creo, hermanos, que mucha gente dice es que Dios no me ha llamado, Dios no me ha dicho sírveme, pero creo que en estos momentos ya uno no se tiene que estar esperando. El Señor es lo que quiere que le sirvamos de la manera que podamos tener las posibilidades, pero le tenemos que servir, tenemos que hablar, no nos debemos de quedar callados. Y yo la verdad tal vez no tengo ni seguidores, no tengo ni like, pero la verdad yo hago algo y es ser obediente al Señor. Y yo les puedo decir que desde que yo tomé esa decisión, he pasado por cosas no fáciles, por críticas, por rechazos, por humillaciones. Mucha gente se tuvo que ir de mi vida. Pero también he visto grandemente la gracia de Dios en mi vida. Que hay cosas que de verdad hay gente que no me cree que he hecho Dios. O sea, Dios nunca me ha abandonado, ¿saben, hermanos? Y a pesar de que mucho de mi situación no ha cambiado, yo me siento completamente diferente a la mujer que era antes. Como yo le digo a mi mamá, no manches, si hace 5 años estuviera pasando toda la pandemia, todo esto que estamos pasando, yo no sé en dónde estaría. Yo sería de esas personas que están todas depresivas, que están ansiosas. En cambio, hermanos, yo les puedo decir que hoy más que nunca soy una mujer que a pesar de todo esto tengo paz, tengo gozo y tengo amor. A pesar de también muchas cosas que pasan, muchas ilusiones, aún tengo amor para dar. Ya no soy esa persona que era amargada, triste, nerviosa, deprimida. Ya no lo soy. Realmente Dios cambia. Si tú tomas la decisión también de servirle al Señor en tu juventud o en la edad que tengas, vas a tomar la mejor decisión. Vas a dejar cosas por Dios, pero realmente son cosas del mundo y efímeras. Realmente lo que Dios te puede dar, nadie te lo puede dar. Mucha gente tiene mucho dinero, pero no tiene paz. Y la paz no se compra con nada. La paz, el gozo, el amor, la fe, de verdad. Yo creo que eso ha sido una de las decisiones más bonitas que he tomado yo. El servirle al Señor ha sido lo mejor. No es fácil. Quien tenga que servirle al Señor, tu propósito va a ser fácil. Definitivamente no, hermano. Pero definitivamente creo que es la mejor elección que vas a poder y la mejor experiencia que vas a poder vivir en tu vida. Porque te das cuenta de cosas que al igual pequeñeces, que tú dices, o sea, eso tal vez es un lujo, eso tal vez ni lo necesito, pero el Señor realmente tiene detalles tan bonitos contigo cuando realmente haces su voluntad y le sirves. Puedes ver su gracia grandemente, de verdad. Yo le he visto mover a Dios corazones de personas para poderme a mí ayudar, sin necesidad de yo lucrar con la palabra de Dios, sin necesidad de pedirle a nadie en un quinto. Incluso voy a hacer un video de cómo Dios, cuando estoy triste, ni tan siquiera Él sabe en qué estoy triste y como que viene y me da eso. O sea, yo a veces digo, no voy a pedir por eso porque se me hace una tontería realmente. Y Dios me lo da. Y Él sabe mis necesidades. Y Él sabe lo que yo tanto deseo.
Y hace tantos años que yo pedía eso y ahora que fielmente estoy sirviéndole al Señor, me lo ha dado el Señor. No de la noche a la mañana, tampoco es mucho trabajo. Han sido muchos años para poder lograr mis sueños, hacer realidad. Después les cuento de eso. Y también han sido muchos años de verdad de sacrificio también. Pero también sé que con Dios tenemos todo eso y más. De verdad, yo tengo la paz que hace tanto tiempo necesitaba y hoy la tengo. Aunque mis circunstancias tal vez no han sido totalmente diferentes a esas. Más sin en cambio, cómo me siento hoy no tienen idea. De verdad es la mejor decisión que puedes hacer, servirle al Señor en tu juventud. Bueno, pues yo les quería contar acerca de mi testimonio, cómo yo empecé dando la palabra de Dios. Y así empezó todo, hermanos, así empezó todo. Es un camino, es un proceso. Pero déjate guiar por el Espíritu Santo y sigue en el camino de Dios, porque Dios te va a llevar lo que realmente quiere para ti, a lo que viniste aquí a la tierra a hacer. Cuando uno realmente se encuentra con Dios y hace lo que el Señor quiere, descubre quién realmente es uno, descubre la identidad, descubre su misión de vida, descubre su ministerio, descubre su propósito. Y realmente cuando te pasa eso, aunque no tengas dinero, aunque no sea, realmente eres una persona plena, hermano. No estoy diciendo que por el dinero, porque mucha gente toma siendo pleno, teniendo dinero, teniendo el mejor trabajo, teniendo esto, no es necesario. Cuando tú encuentras tu propósito de vida, la misión de vida que Dios quiere, que es servirle al Señor de alguna manera, porque hay diferentes tipos de servicios y ministerios, te sientes pleno, porque mucha gente tiene dinero, no se siente pleno. Tiene familia, tiene hijos y no se siente pleno. Está casado y no se siente pleno. Pero cuando tienes a Dios y estás en el propósito de Dios, aunque tu vida tal vez ante los ojos de la persona no sea la mejor, tú te sientes pleno, te sientes feliz, te sientes gozoso, te sientes con paz, te sientes bien, hermano. Y realmente te puedo decir que es la mejor decisión que vas a tener en seguir al Señor. No va a ser fácil, porque como lo dijimos, la voluntad de Dios es perfecta y buena, pero no va a ser fácil. Pero siempre el Señor te va a dar la gracia y la fuerza necesaria para que puedas hacerlo, y Él te va a respaldar. Si el Señor te dice, el Espíritu Santo, yo te respaldo, hermanos, créanme, te va a respaldar. Les agradezco muchísimo el día de hoy que nos hayan, pues este día, no sé si lo veas en la mañana, en la tarde, en la noche, el video. Lo que es importante realmente es que este testimonio pues llegue para que más personas puedan entender que Dios puede curar una enfermedad que hace tantos años no tenía solución. Enfermedades físicas, pero también emocionales, pero también en todos los sentidos, física y emocional. Dios puede curarte, y a mí Dios me curó. Y yo sirviéndole al Señor soy otra persona. Murió aquella mujer que antes era literal, es diario trabajar, no es fácil. No porque le sirvas al Señor eres perfecta, definitivamente no, hermano, pero realmente Dios te da la fuerza para poder todos los días trabajar contigo, y que tu carne, de verdad es lo mejor, el mejor regalo que Dios me ha dado. Ni te siquiera es que me haya sanado de mis enfermedades. El mejor regalo que Dios me ha dado es el privilegio de que yo le pueda servir. Ese es para mí mi mejor regalo. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, compártenlo, denle like a otras personas que les pueda servir este video. Gracias.